Como les prometimos en el video anterior, hoy les vamos a contar cómo fue nuestra experiencia buscando trabajo en Canadá, cómo fueron las entrevistas y qué tal es el ambiente laboral aquí en Canadá según el tipo de industria. Si les interesa este tema, mi nombre es Giselle. Yo soy Alfredo, así que vaciamos la maleta. Bueno, mi experiencia llegando como estudiante es un poco más complicada porque al llegar como estudiante no puedes comenzar a trabajar hasta que inicien tus clases. Entonces nosotros llegamos a finales de año y mis clases no comenzaban hasta enero, así que estuve como un mes sin poder trabajar para nada, lo cual fue un poco duro para nosotros al principio, pero obviamente si están buscando ganar algo de dinero al principio, traten de buscar algo que les paguen en efectivo. Pero realmente para mí fue muy difícil encontrar, no encontré nada, pero hay gente que sí lo encuentra, así que hay que buscar y es una oportunidad. No fue mi caso, pero bueno. Una vez ya que comenzaron las clases, uno comienza a recibir correos de la escuela y en esos correos de la escuela, por suerte, los leía yo todos y vi una aplicación para lo que se llamaría CSEP, que sería el Campus Student Employment Program, y ahí salen como un listado de ciertos trabajos para trabajar directamente en el college. De todo tipo, de especialidades, tanto de camarógrafo como de limpieza en las cafeterías, relacionadas con departamentos específicos como de, no sé, biología, música. En mi caso, apliqué a 2 trabajos y recibí llamada, me respondieron de los 2 y tuve la entrevista con ambos. La primera entrevista fue con el trabajo que al final me quedé en el college y fue, no sé, fue súper amable. Fueron 2 personas que me entrevistaron. Me preguntaban al principio como para relajarme un poco, ¿no? Me preguntaban sobre qué estaba estudiando, cuándo había llegado a Canadá. Les encantó que fuera de Cuba porque uno de ellos había ido como 10 veces de vacaciones y comenzamos a hablar un poco de eso, ¿no? Y ya me fui relajando porque era mi primera entrevista, ¿no? Y además en inglés, así que es horrible. Fue realmente un ambiente súper amigable. Les comenté un poco de lo que hacía, me comentaron que se habían leído mi resumen y que les gustaba yo para el trabajo, etc. Que tenían algunas entrevistas más y que me dejarían saber la semana próxima. Bueno, en mi segunda entrevista en el college realmente fue muy parecida. Me comentaron qué tipo de trabajo iba a estar haciendo. Me preguntaron además, bueno, en las 2 entrevistas me preguntaron cuál era mi disponibilidad de tiempo, si ya tenía el horario de la escuela, porque estos trabajos del college son 15 horas a la semana, son trabajos de medio tiempo, en los que ellos, el trabajo que vas a realizar se ajusta la cantidad de horas o el tiempo a tu horario del college, es decir, luego que termines las clases, si tienes tiempo libre, puedes ir y trabajar. En mi caso yo tenía, por suerte, generalmente un día de la semana libre completamente y entonces lo que hacía era aprovechar y trabajar esas 8 horas en este trabajo. Pero bueno, en la entrevista siempre te preguntan ese tipo de cosas para ir para estos trabajos en el college. Luego, a las 2 semanas por ahí de tener esas 2 entrevistas, esta segunda entrevista me llaman y me dicen que bueno, estarían encantados de tenerme para trabajar con ellos, etc. Y todavía no había yo recibido respuestas de la otra entrevista, que realmente me gustó más el trabajo, y les escribo diciéndoles que bueno, había recibido una llamada, que sí tenían una respuesta para mí porque me había gustado mucho la posición, etc. Y me dijeron que no, absolutamente, que ellos sí
me aceptaban, lo que bueno, tenían muchas entrevistas y no querían dejar a nadie realmente sin entrevistar, ¿no? Y me dijeron que sí, que sin problema iban a comenzar directamente el proceso de contratación. Así que bueno, lamentablemente les tuve que decir que no a las otras personas. Así que pasé de no tener ningún trabajo por meses a tener 2 y tener que dejar ir uno, pero bueno, en fin, porque realmente en el college supuestamente dicen en la página del gobierno que si trabajas dentro del college puedes trabajar tiempo completo, pero esto se refiere a que si trabajas medio tiempo dentro del college puedes trabajar también medio tiempo fuera del college. Lo único que en este caso Mohawk College no acepta que si ya tienes un contrato con ellos de medio tiempo trabajes en otro contrato en el mismo college, así que solamente pude tomar un trabajo. Aquí, comenzando a trabajar en este departamento en el college, realmente todo el mundo es muy respetuoso. El ambiente laboral es maravilloso. Yo tenía mi propio escritorio en una pequeña oficina, justo al frente de la oficina de los otros compañeros, ¿no? Y súper amables conmigo. La señora, que era mi supervisora, era extremadamente amable y siempre me ayudaba, incluso me preguntaban si necesitaba ayuda para las clases o si necesitaba algún tiempo extra en la escuela. Ellos siempre me decían, no te preocupes, puedes contar con tus horas de trabajo y realizar tu trabajo de la escuela, que es más importante, ¿no? Pero bueno, obviamente hay que trabajar. Hay que decir de estos trabajos en el college que el contrato te lo hacen por la duración del semestre. Es decir, si el semestre dura 4 meses es hasta que se termine. En este caso terminaba en abril. Y lo que pasa es que en algunos de estos trabajos en el semestre de verano no abren las posiciones, porque en el semestre de verano siempre hay menos flujo de estudiantes y personas en el college. En este caso, de esta posición no habría en el curso de verano y yo estoy en un programa que era Fast Track, que es todo corrido, es decir, que yo tenía que estudiar en el semestre de verano, así que no pude aprovechar la oportunidad de poder encontrar un trabajo de tiempo completo en el verano, que los estudiantes podemos, cuando estamos en vacaciones, trabajar tiempo completo. Entonces me tocaba de nuevo la tarea de buscar trabajo. Recibí correo del college porque me anoté para varios voluntariados ahí mismo dentro de la escuela por el tema que ya les explicamos en otro video, en el de los tips de supervivencia, de que si tienes voluntariados puedes aplicar para los awards en el college para recibir dinero. En uno de estos correos ponen que necesitan aplicantes para trabajar como guías turísticos del college, que era una posición que pagaban. Y entonces, será mi oportunidad, ¿no? Porque ya en mi trabajo anterior mi trabajo consistía más o menos en documentar los salones de clases de la escuela, así que tenía acceso a todos los salones, a las oficinas, etc. Por eso fue que pude grabar el video del tour del college, entrando a todos los lugares, ¿no? Y entonces, bueno, apliqué a los tours, otra entrevista, esta vez más centrada en más bien como qué le podía contar yo a las personas en el tour, de mis experiencias en el college, cómo me sentía con el college, que si conocía los lugares, etc., para poder comentárselo a aquellas personas que venían a visitar la escuela. Igual fue una entrevista excesivamente amable y luego me avisaron de que sí, me habían aceptado. Este trabajo como guía turístico en el college era muchísimo más abierto. No era con la cantidad de tours que ellos tuvieran, con las personas que querían hacer tours en el college, que a veces no eran muchas personas, generalmente
trataban de hacer tours de unas 5 personas máximo y realmente no teníamos mucho trabajo. Tal vez hacía máximo 3 tours a la semana o así. Así que la verdad no cobraba mucho, tampoco trabajaba mucho, pero bueno, era algo extra. Así que bueno, mientras estaba en eso, decidí buscar algo más porque necesitábamos el dinero si queríamos seguir ahorrando para pagar el college. Entonces, a través de una amistad, conocimos otra amistad que me refirió para un trabajo en un centro de llamadas para trabajar como customer service. Y gracias a esa persona, bueno, tuve una entrevista. Realmente solamente me preguntaron cosas muy básicas de qué bonito este día hoy, hace cuánto tiempo llegaste, te está gustando Canadá y cosas así. Pienso que para probar más o menos cómo era mi inglés, ¿no? Pero realmente para el trabajo no se necesitaba tener un super nivel de inglés porque realmente había que leer como un guión. Pero bueno, tenías que saber contestar las preguntas que te hiciera el cliente por teléfono, ¿no? Así que bueno, comencé en este trabajo que era los fines de semana. Trabajaba sábado y domingo el día entero, 8 horas. Y en ese semestre de verano realmente estaba bien, porque el trabajo de los tours era muy poco tiempo, los tours duraban 1 hora máximo. Y bueno, lo agendaba con mis clases para estar siempre en el college. Y tenía algo de tiempo libre, pero ya una vez que comenzó el tercer semestre, ya mi horario fue fatal, porque tenía clases hasta las 9 de la noche, 2 días, y solamente tenía los lunes a la mañana libre. Entonces estaba en el college de lunes desde las 3 de la tarde, toda la semana, tenía martes y jueves hasta las 9 de la noche, viernes también tenía clase y luego sábado y domingo todo el día en el centro de llamadas. Solamente tenía para descansar los lunes a la mañana y también era haciendo pues assignments o tareas del college y bueno, era muy duro, fue muy duro realmente. De mi trabajo del primer semestre en el college me llamaron, mantuve el contacto con ellos porque realmente era un ambiente muy bueno y me dijeron que por favor querían que yo aplicara para ese otro semestre regular que empezaba en septiembre para seguir trabajando con ellos. Y bueno, apliqué, por supuesto me cogieron a mí y quise mantener este trabajo en el centro de llamadas y el otro trabajo en el college, porque como estudiantes ya les dije, podemos trabajar tiempo completo si trabajamos en el college, medio tiempo y medio tiempo fuera. Quise mantenerlos, pero realmente para mí por lo menos fue demasiado. Llegaba súper cansada del college a hacer assignments que comenzaron a ser un poco más rigurosos porque bueno, ya va avanzando el curso y realmente estábamos ajustándonos ya en las cuentas y dijimos, no tengo vida, realmente no tengo fin de semana y decidí dejar este trabajo en el centro de llamadas y quedarme solamente con el del college, que además era relacionado con mi carrera de la arquitectura, y además con las personas que trabajaba se ofrecieron ayudarme a buscar trabajo, en las entrevistas, etc. Y digo, bueno, pues nada, a comenzar a tener un poco más de vida, ¿no? Bueno, ya comenzando otra vez en este trabajo en el college me sentí más tranquila y pude organizar mi horario. Además de que me contrataron por el resto de mi curso, así que me contrataron por 2 semestres corridos y ya tenía mi trabajo asegurado. Estando en este trabajo, ya finalizando el curso, comenzaron las ferias de trabajo en el college, así que podemos ver a dónde podemos aplicar, van diferentes empleadores y les podemos presentar nuestro resumen y ellos también nos llamarían en el caso de que nos quieran contratar, ¿no? También en el college hay
en el caso de mi college, pero supongo que en las demás universidades también los hay un portal donde ponen como diferentes posiciones, los empleadores ponen posiciones en ese portal de la escuela, donde se aplica directamente con el empleador. No es como esos job postings que vemos, por ejemplo, en Indeed o en otros lugares, que se enviaría tu resumen a una página de la empresa, etc. En este portal de la escuela se aplicaba directamente con la persona de recursos humanos que revisa las aplicaciones, así que es más directo. En mi oficina me ayudaron con mi resumen y mi cover letter, que ya les hicimos un video acerca de eso, con estos tips que ellos me dieron también incluidos. Y bueno, apliqué como a 4 trabajos y realmente solamente recibí respuesta de uno, que era el que más me gustaba, por suerte. Y bueno, tuve la entrevista con ellos. Because some of the guys are rough around the edge, if you understand what I mean. Yeah. It is a construction site. We have a construction office, so you might hear some stuff. I just want to make sure that you're not bothered by it, because if you are... No, I'm used to it. I used to work at construction sites, so... I just got to be honest, this is not a place to do that. You might overhear us talking, there might be a few choice words. I just want to make sure you understand that. Well, it's better you get it out in the open so you understand what's happening. So every single person that I brought in, I asked the same thing. Let's say we can start at 9, that'll work out for me. We're very, very relaxed when it comes to people doing stuff, personal stuff, and as long as the work is being done. How long have you been in Canada now for? For 1 year and a half. Oh, you got a newbie. Yeah. So I'm just getting used to the cold, yeah. Yeah. Okay. Well, if you have no further questions for us, And then if you do have a question, if something comes into your mind, just reach out to me. Y realmente la entrevista fue más como nosotros te queremos y esto es lo que nosotros hacemos, más que como muéstranos qué es lo que puedes hacer y ya veremos si te contratamos, que es como realmente son las entrevistas, ¿no? Tuve suerte con eso y fue igual amable, comentándome del ambiente laboral, de cuándo podía empezar a trabajar, cuál era mi disponibilidad después de las clases, etc. Y bueno, realmente el día después recibí llamada de ellos diciéndome que me enviarían el contrato y creo que 2 semanas después ya comencé a trabajar con ellos. Bueno, este trabajo es en una empresa de renovaciones de casas y realmente el ambiente laboral es, no sé, es muy familiar. Incluso hay varios trabajadores que son familia entre sí, así que se mantiene un ambiente bastante feliz. En este lugar hay muchos inmigrantes porque estamos, las personas que trabajamos en la oficina de dibujo administrativo, construction management, etc. Y están también los trabajadores ya a pie de obra, ¿no? La gente de drywall, insulation y todos los demás, la carpintería, etc. Y realmente nos mantenemos todos juntos. Incluso tenemos una vez al mes un almuerzo en el que todos comentamos cómo van los trabajos, etc. En un ambiente súper amigable. Y la política de la empresa es que mientras el trabajo sea hecho, ellos están bien con cómo tú manejes tu horario. Es decir, que te dan esa flexibilidad de trabajo. De hecho, he trabajado algunos días desde casa, puedo llegar un poco más tarde, no tiene que ser a la hora exacta, y también puedo salir un poco más temprano siempre que el trabajo esté terminado. Esto es más o menos como sería el ambiente en este tipo de oficina, que es un poco más pequeña. Realmente ni Alfredo ni yo trabajamos en oficinas muy grandes y se mantiene un ambiente como más familiar. Pero me imagino que en empresas más grandes, por supuesto, también tendrías que tener una vestimenta más correcta. Yo voy como quiera al trabajo básicamente, pero bueno, a veces también tengo que ir a la hora y uno se ajusta. Bueno, y como al final este video se extendió tanto, decidimos subir esta segunda parte para no hacerlo todo tan denso.
Así que, nada, esperamos que les haya gustado, que les haya sido de utilidad y nos vemos en próximos videos. Chao. Chao.